Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y esta semana me he propuesto crear polémica. Porque sé que mucha gente este vídeo lo va a ver y va a decir que estoy completamente equivocado, pero me da absolutamente igual y os lo vengo a demostrar con ejemplos. ¿Por qué? Porque hoy lo que vamos a ver es que los fundamentales no importan, no sirven para nada. Las noticias solo sirven para crear liquidez, generar sentimiento en el retail e inyectar volatilidad. Si el precio tiene que ir a algún sitio, va a hacerlo, con o sin noticias, pero las noticias van a hacer que vaya más rápido y van a generar un sentimiento, haciendo creer que el precio se va a mover a un sitio o a otro, en una dirección u otra, por el dato que haya salido. Muchísima gente opera en base a fundamentales y luego cuando el precio se mueve en contra de esos fundamentales dicen que es manipulación del mercado o lo que sea. Los mercados todos sabemos que están manipulados, pero están manipulados porque se mueven por liquidez. No puedes dar giros argumentales para explicar que este dato funciona y este dato no, porque bla bla. Lo que me he propuesto hoy es demostraros con ejemplos de que los fundamentales no sirven para absolutamente nada. ¿Sirven de algo en la economía? Evidentemente sirven en la economía en el largo plazo porque todo se mueve por fundamentales. Si los datos de empleo son malos y la inflación es alta, pues los bancos centrales tocarán los tipos de interés y eso modificará la economía de una región, de un país, de un continente, de lo que sea. Evidentemente funcionan, pero para mover los mercados en el corto plazo no sirven de nada. Si hacéis day trading, si hacéis intradía, si hacéis scalping, cualquier cosa de esta, no os fijéis en el dato que sale, porque simplemente os van a manipular haciéndoos creer que el precio debería hacer una cosa que no va a hacer. Y vamos a ver un ejemplo de esto para que veáis que no me invento, que al final las noticias, pues los fundamentales no sirven de nada. Sirven, como digo, en el largo plazo. Evidentemente los mercados no se van a mover por liquidez durante años. Se van a mover si la economía está bien o está mal. Pero en el corto plazo lo único que afecta es, pues, dónde está la liquidez. Y vamos a verlo con esto. Y además es simplemente tener un poco de sentido común. Sería muy fácil han salido un mal dato de desempleo, entonces voy a vender y todo el mundo ganaría dinero. No puede funcionar así. El mercado al final se trata de generar liquidez, generar sentimiento y si el retail está haciendo algo, pues ir en su contra, normalmente. Entonces, fijaos, la NFP del 5 de septiembre de hace 2 semanas, ¿vale? La NFP simplemente mide el cambio de empleo que se produce de un mes a otro, es decir, había una estimación de que hubiese 75.000 empleos más durante el mes de agosto, y el dato real fue de 22.000 empleos. Es decir, salió un dato de empleo muy malo para la economía estadounidense. ¿Por qué? Pues porque al final se esperaban 75.000 y salieron 22.000. Es decir, se generaron muchos menos empleos de los que se pensaba. Eso no hay que ser economista para saber que es un dato muy malo para, pues, la economía estadounidense y es muy malo para los mercados en general. Entonces, si sale un dato malo para la economía estadounidense, nosotros en los índices estadounidenses, S&P500 y Nasdaq, ¿qué esperamos? Que el mercado caiga, porque sale un dato malo y caerá. Pero fijaos que tenemos aquí el previous week high, o el de hace 2 semanas, el alto de agosto. Bueno, tenemos aquí liquidez, basic liquidity, tenemos el precio aquí. La NFP sale en esta vez, la de M15 no, la siguiente. Entonces hemos dicho que ha salido un dato muy malo de desempleo. ¿Qué va a hacer el precio? Caer, ¿no? Porque el dato ha sido muy malo. Bueno, aquí lo tenéis. El precio empieza a expandir. El precio empieza a expandir, ¿por qué? Si debería estar cayendo porque el dato de empleo ha sido malo. No va a caer por eso. Mucha gente se piensa que va a caer y vende aquí, porque fijaos que la mecha inicial fue hacia abajo. Mucha gente vende aquí porque el dato de empleo ha sido muy malo, va a caer. El precio que hace, el precio viene, manipula toda esta liquidez, y luego ya a la siguiente hora sí que cae, pero el primer movimiento ha sido alcista. ¿Por qué? Porque la liquidez estaba por encima de estos highs, porque todo el mundo pensaba que iba a caer porque había sido un mal dato de empleo. Lo que os digo, simplemente el dato va a verse referenciado posteriormente. El movimiento inicial nunca va a ser por el dato, da igual si es bueno o si es malo. Vamos a ver ahora un dato de inflación para que veáis que afecta un poco a todo. Fijaos que había una expectativa de que el PPI subiese un 0,2%, en realidad el dato salió un 0,9%, es decir, subió muchísimo la inflación de este dato de aquí. Entonces, esto es malo para
los mercados, evidentemente, malo para los mercados porque si sube la inflación, la Reserva Federal no podrá bajar los tipos de interés y bla, bla, bla. Sin embargo, cuando nos vamos al precio, cuando nos vamos al mercado, veamos lo que hace el PPI, que es la siguiente vela. El PPI, vale, bien, cae con mucha fuerza, entonces, bueno, como ha salido un dato malo, pues vamos a shortear porque el precio se va a hundir, porque la Reserva Federal no va a subir, no va a bajar los tipos de interés, ni... Y ya, esto. ¿Esto por qué? Porque todo el retail piensa que va a hacer eso el precio. Todo el retail dice, ya está, soy economista y ya está, ha salido un mal dato de inflación y el precio va a caer y me voy a hacer rico porque es que está clarísimo que la inflación ha salido mala, entonces el precio tiene que caer. No, no tiene que caer porque es que es lo que os digo, las noticias simplemente se mueven por liquidez. El precio cae como un primer movimiento para inducir al retail a que venda y luego ya vuelve a por estos máximos de aquí. Y luego ya el precio hará lo que tenga que hacer. Si tiene que caer, pues tiene que caer. Y si tiene que subir, pues tiene que subir. Seguramente caiga aquí porque ya había hecho un máximo histórico con este dato de inflación del CPI. El precio subió, creó un máximo histórico. Y luego ya muchos retail aquí estarán comprando. Entonces podemos liquidar. Pero aquí con el PPI, el precio pues está induciendo a todo el retail a poner sus stop loss por aquí porque el precio se va a desplomar y vuelve. Y luego ya pues hará el movimiento que tenga que hacer. Por lo que os digo, las noticias simplemente están creando liquidez y sirven para eso, para inyectar volatilidad a los mercados e inducir nueva liquidez, sacar al retail y luego ya dar el movimiento real. Jackson Hole del mes pasado. Jackson Hole, el simposio de Jackson Hole, es pues una reunión que hacen los bancos centrales en Jackson Hole y había un speech de Powell donde había mucha expectativa para ver lo que decía y para ver si se decidía a bajar los tipos de interés, si decía algo, porque sabéis que llevamos muchos meses con esa discusión de si la Reserva Federal baja los tipos de interés, si no, y todo el mundo espera un mercado alcista porque la Reserva Federal va a bajar tipos de interés, que en parte seguramente se lleve descontando durante muchos meses, por eso el mercado ha estado tan alcista. Pero bueno, el caso fue, Jerome Powell salió y dijo que efectivamente en septiembre tocaría bajar tipos de interés. Entonces, bajada de tipos de interés, más fácil conseguir dinero, más fácil endeudarse, más dinero en circulación en el mercado. Entonces, evidentemente es una señal bullish para el mercado y el precio pues va a subir. Bitcoin va a hacer ATH, índices van a hacer ATH y todas esas cosas. Sin embargo, fijaos, esta es la vela donde Powell habla, que fijaos, de hecho es curioso porque empieza a hablar justo a las 10 de la mañana y desde las 10 de la mañana aquí 10 de la mañana ahora Nueva York, desde las 10 de la mañana no pasa ni un segundo y fijaos la vela que tenemos ya, ¿vale? Y en Ethereum lo mismo. Cuando no ha empezado a hablar y no ha dicho nada. Entonces, si no hace sospechar esto, es que es igual estáis un poco ciegos si no lo queréis ver, ¿vale? Pero bueno, vela de las 10 de la mañana, Jerome Powell dice eso, entonces todo el mundo empieza a comprar, poniendo el stop loss por aquí debajo, porque ya está, nos vamos a ATH y la gente compra por FOMO, en Ethereum igual, en todas las altcoins empiezan a comprar porque fijaos la vela que tenemos, ¿vale? Entonces, ya está, o sea, ha confirmado el presidente de la Reserva Federal que va a bajar tipos de interés, entonces, pues ya está, va a bajar tipos de interés, va a haber más dinero, todo va a hacer ATH. ¿Qué hace el precio? El precio expande, saca liquidez por aquí, ¿y qué empieza a hacer? Empieza a caer y a revertir absolutamente todo el movimiento, teniendo domingo una caída muy fuerte, ¿vale? Y esto, mucha gente va a decir, esta caída de aquí, el mercado está manipulado, bla, 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 y empezará a llorar y porque ha perdido dinero y dirá que todo el mercado es manipulación. Pero lo que no caen es que la manipulación se le hicieron a ellos aquí, haciéndoles creer que el precio iba a subir simplemente porque la Reserva Federal ha dicho que va a bajar los tipos de interés. El mercado no se mueve porque la Reserva Federal vaya a bajar tipos de interés o no. El efecto que tiene eso en la economía no es a 2 meses vista ni a 1 mes vista, es a 6 meses vista, a 1 año vista, a 2 años vista. Los efectos que tiene eso en la economía no se ven de un día para otro y por mucho que Powell haya dicho eso, no va a empezar a subir todo como una espuma para que tú te hagas rico y para que tus 4 amigos se hagan ricos metiendo 50 euros. Lo que mueve el mercado es la liquidez. Y si la liquidez está en estos lows porque todo el retail ha comprado pensando que todo se va a ATH, el precio va a revertir este movimiento y luego ya hará lo que sea.
Pero la única manipulación que hay es que tú persigas lo que hacen las noticias, porque ha salido un dato positivo, que es que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés y que tú compres aquí pensando que ya se va todo a TH. Tienes que saber que las noticias simplemente están para generar liquidez e inyectar volatilidad. Y si no hay ninguna manipulación, lo más probable es que tú seas el manipulado luego. Y luego vamos a ver un ejemplo de esta semana, en donde teníamos el martes a las 10 de la mañana, hora Nueva York, que se revisaba el dato de la NFP del último año. Es decir, de todos los empleos que se dicen que se han generado durante el último año, pues se hace una revisión y el dato salió que se habían generado menos 911.000 datos, o sea, menos 911.000 empleos de los que se pensaba que se habían generado. Es decir, casi 1 millón de empleos menos en el último año de lo que se pensaba. Un dato bastante malo para la economía estadounidense. Entonces, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener un euro que sube y que el dólar caiga. ¿Y qué es lo que hace el precio? Pues el precio, el primer minuto sube, fijaos aquí, vamos a ponerlo en un minuto, sube, todo el mundo compra, 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 pero en alta temporalidad, vamos a poner H1 mejor, ¿qué tenemos? Toma de liquidez, el precio vuelve a un Fair Value Gap, lo respeta y cae con fuerza, generando un Propulsion Block. A ver si puedo estirar esto o no me va a dejar. Lo respeta, forma un Propulsion Block dentro de otro Fair Value Gap y tenemos Low Resistance Liquidity por aquí. Todos estos lows son Low Resistance Liquidity y además esto es un Daily Fair Value Gap. Entonces, el precio, ¿qué es lo más probable que haga? Que caiga. Da igual lo que haga, lo que diga el dato. El dato dice que es malo para el dólar, que debería caer y por ende el euro subir, pero sin embargo el precio cae. Ese primer movimiento es una manipulación porque el dato ha sido malo, entonces el euro va a subir y el dólar va a caer, pero finalmente el euro acaba cayendo porque ese movimiento fue manipulación. Podemos ver lo mismo en los índices americanos. Un dato terrible de empleo y a las 10 de la mañana caemos, manipulamos toda la liquidez. Creo que esto se tomó aquí, si no igual ahí SMT, aquí lo tenéis, el SP sí que lo toma, y luego a partir de ahí sube. ¿Por qué? Si es un dato de empleo muy malo, deberían caer los mercados americanos, porque los fundamentales no importan, no van a mover los mercados y nunca lo van a hacer. En el muy largo plazo, seguramente, si hay tipos de interés de una forma o de otra, se moverá el mercado. Pero tenéis que entender que no tenéis ni puta idea de economía. Igual que no lo tenéis vosotros, no lo tengo yo. La economía no se mueve porque los datos salgan de una manera o salgan de otra. La economía es muy multivariable y no van a mover el mercado en un corto plazo porque salga un dato de empleo mayor o menor. La economía tiene tantas cosas que no entendemos y que no podemos procesar en cuestión de segundos. Lo único que tenéis que hacer es fijaros dónde está la liquidez y cuál va a ser el pensamiento del retail. El pensamiento del retail va a ser un dato de empleo muy malo. ¿Qué va a pasar? El precio va a caer. ¿Y qué van a hacer ellos? Poner sus stop loss por aquí. Entonces lo más probable es que el precio acabe llevándose estos highs de aquí porque el retail está pensando eso. El mercado se mueve por liquidez. La economía no mueve el mercado en el corto plazo y nunca lo va a hacer. Tenéis que asumir eso. Y ya para acabar, vamos a irnos a un gráfico semanal y vamos a ver un poquito el famoso día de la liberación o esa semana donde Trump impuso todos esos aranceles con su famosa tablita y tal, donde el mundo se iba a acabar y íbamos a tener que pasar todo nuestro dinero hasta al oro, los mercados americanos iban a caer porque los aranceles iban a generar inflación infinita, la plata no iba a sobrevivir porque había un montón de países que fabricaban microchips, que bla lo que sea, todas esas cosas. Fijaos, la semana de liberación que tuvimos, teníamos al mercado cayendo y llegó la semana de liberación y el mercado ¿qué hizo? El mercado lo que hizo fue llegar al mid-range de la zona premium, o sea, al mid-range de esta expansión, es decir, se fue a la zona discount y básicamente terminó de sacar liquidez, sacó estos lows de aquí en la semana de liberación o el día de la liberación, que era esto de aquí, y aquí formamos el botón del mercado y desde ahí el precio
fijaos, se fue a nuevos máximos históricos. En el SP500 igual. La de gente que seguramente vendió aquí por todos los aranceles de Trump, y es verdad, tuvimos caídas, pero esas caídas, económicamente, no significan nada. Lo que tenéis que entender es que los efectos de los aranceles no los podéis predecir desde vuestra casa con las 3 ideas que tengáis. O sea, los efectos de los aranceles y la mayoría de las cosas de la economía son totalmente impredecibles. Simplemente fijaos el nivel de miedo que había aquí, en esta zona de aquí, y dónde estaría toda la liquidez. Aquí todo el mundo ya había vendido. Es decir, la teoría de eso, de ser contraria. Aquí todo el mundo ha vendido, todo el mundo que quería vender ya ha vendido en esta caída. Entonces aquí el mercado lo único que puede hacer es empezar a rebotar. Estas son las mejores épocas para comprar. Noticias a macro que indican que todo va a caer suelen marcar el suelo. Aquí el precio, según todo el mundo, íbamos a entrar en un bear market. El precio lo único que hizo fue volver a zona discount y marcar el bottom justo después de ese fatídico día de la liberación. Y en la plata, fijaos la plata. Tuvimos esta caída de un 17% desde aquí, el día de la liberación, y desde entonces la plata simplemente está volando. Está volando y todo el mundo decía que si aranceles, que si tal, que si cual, que la plata... Manipulación para que todo el mundo venda haciendo caso a la economía y luego ya a partir de ahí el precio se mueva en la dirección que se tiene que mover, habiendo generado aquí la gente que quería comprar y la gente que sabe de verdad de cómo funciona el mercado, aquí se hinchó a comprar y luego expandió y pudieron tener pues los beneficios por haber apostado cuando todo el mundo se fijaba solo en la economía. Y bueno, dije que ya era el último clip, pero me he arrepentido porque me ha venido a la cabeza pues esta idea de aquí, que me parece maravillosa. Porque fijaos, este día, acciones tradicionales de toda la vida, en este caso Nvidia, la acción creo que sigue siendo la que más capitalización tiene, día de earnings, es decir, el día que reportan resultados, y resultados positivos, y el precio cae. La gente dirá, no, es que este dato salió así porque la expectativa en verdad era así, porque tal, porque cual... Nada. Liquidez. Teníamos aquí mucha low resistance liquidity, el precio viene, manipula esto de aquí y cae. Cae aunque el resultado fuese positivo. ¿Por qué? Porque tiene que manipular y tiene que hacer el efecto contrario a lo que todo el mundo vaya a pensar. La gente piensa resultados positivos, voy a seguir comprando porque va a seguir subiendo y ya está, manipula a todo el mundo, hace un pequeño dip y fijaos ahora cómo va. Desde resultados ha estado cayendo y ya desde entonces pues vuelta a subir. Simplemente el precio se mueve por liquidez, no se mueve por resultados positivos, negativos, noticias positivas, negativas. Eso simplemente genera miedo y liquidez y sentimiento en el corto plazo, pero en el medio plazo, o sea, corto plazo es un día vista, como mucho en este tipo de acciones, una semana vista, pero en el largo plazo simplemente se va a mover por liquidez el precio. Las noticias son un mecanismo para inyectar volatilidad, es decir, si el precio tiene que caer, tiene que manipular estos highs y caer, lo va a hacer con o sin noticias, pero con las noticias simplemente pues aceleran ese proceso. Tenéis que asumir que el precio se va a mover por eso, por liquidez. Y no os fijéis tanto en ha salido un dato positivo, un dato negativo, voy a comprar o a vender. Utilizar la macroeconomía a 3-6 meses vistas si queréis, pero no lo utilicéis en vuestra narrativa, en el día a día, porque siempre vais a encontrar motivos en la economía que refuercen vuestra idea. Siempre vais a encontrar un argumento que esté a favor de vuestra tesis desde el punto de vista económico. Entonces, al final no tenéis que utilizar la economía para validar vuestros movimientos, tenéis que utilizar la economía para lo que sirve, para saber de economía, pero no para analizar los mercados, porque los mercados no se van a mover si sale un mejor dato de inflación o un peor dato de inflación. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, donde os he demostrado que los fundamentales no sirven de absolutamente nada. Simplemente, con todos los ejemplos que os he dado, creo que es más que suficiente para que lo veáis. Al final, esto no es un argumento en el que pueda haber excepciones. Si los fundamentales sirven, deberían servir siempre, porque siempre son iguales. Y además atended un poco al argumento que os dije antes. Básicamente, si fuese solo por fundamentales, pues cuando sale una noticia positiva todo el mundo compraría, y cuando sale una negativa todo el mundo vendería y todo el mundo sería rico, y evidentemente no es lo que ocurre en los mercados. Se tiene que generar liquidez, se tiene que generar un sentimiento y ya luego en función de eso el precio se moverá. Entonces,
Si os ha gustado este vídeo, si os ha abierto un poco la mente, si os ha iluminado en algo, y sois de los que utilizáis los fundamentales para operar, dejadme un like, dejadme un comentario si pensáis que los fundamentales sí sirven y dadme vuestros argumentos. Yo siempre estoy dispuesto a debatir, evidentemente, no me cierro nada. Y eso sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, espero que nos veamos en próximos vídeos. ¡Chao!